I had a liver transplant and was at one particular point before I had the transplant, I was very close to death. Me hicieron un trasplante de hígado y antes del trasplante estuve muy cerca de la muerte y la estrella adolescente Shelley Fabares lo tenía todo. Su canción Johnny Angel superó a los Beatles en las listas de éxitos. Actuó con Elvis en 3 películas. Luego todo se vino abajo. En 1994 se cayó por su propio suelo, rompiéndose todas las costillas de su lado izquierdo. Los médicos descubrieron una enfermedad oculta que estaba destruyendo su hígado. La única opción era un trasplante. Esperó 22 meses sin saber si viviría o moriría. Lo que ocurrió después lo cambió todo. Shelley Fabares nació el 19 de enero de 1944 en Santa Mónica, California. Su padre era de Nueva Orleans y a su madre le diagnosticaron Alzheimer en 1988. Pero la mayor influencia en la vida de Shell no fueron sus padres. Fue su tía. Nanette Fabre, estrella de Broadway, y la televisión ya había ganado un Tony y 3 Emmys antes incluso de que Shelley empezara. Observar el éxito de su tía le dio a Shelley una visión en primera fila de lo que podía ser la vida y el mundo del espectáculo. No parecía un sueño, parecía posible. A los 3 años, Shelley ya era modelo. Su madre vio su potencial y la puso delante de una cámara en 1947. La hermana mayor de Shell, Nanette, a la que llamaban Smokey, también hizo de modelo, pero no se dedicó a ello. Shell, en cambio, tenía algo especial. Parecía joven para su edad. Eso significaba que podía seguir interpretando papeles más jóvenes, mientras que otros niños envejecían fuera del negocio. Eso le dio más tiempo para estar en el candelero. Con solo 10 años, Shelley debutó en televisión. Era 1954 y apareció en Carta a Loretta. Ese episodio abrió las compuertas. En los años siguientes apareció en Capitán Medianoche, Annie Oakley, Furia y Teatro Colgate. Entonces llegó una gran oportunidad. En Producers Showcase, Shelley pudo actuar junto a Frank Sinatra y Paul Newman. Para una niña, eso era inaudito. También apareció en una versión en vivo de Wuthering Heights, demostrando que podía manejar material serio. En 1958, tuvo un papel importante en Thanet de Disney, con 15 episodios. Shelley ya no era solo otra niña actriz. Se estaba convirtiendo en un nombre conocido. Le siguieron papeles en el cine. En 1955 apareció en The Girl Rush. No estaba acreditada, pero la llevó a un plató de cine. Al año siguiente interpretó a Susie Parker en Nunca digas adiós. Solo tenía 12 años, pero su nombre apareció por fin en los créditos. Ese mismo año también apareció en The Bad Seed y Rock Pretty Baby. Aunque todavía sin crédito, en 1957 actuó en Gene Eagles como solo Teenage Girl. De nuevo sin crédito. Siguió sucediendo. Pequeños papeles a menudo sin reconocimiento, pero cada uno de ellos le enseñó algo. En 1958 consiguió papeles en Marguerite Morningstar y Summer Love. Las cosas estaban creciendo lenta, pero constantemente. Entonces llegó la oportunidad. En 1958, con solo 14 años, Shelley consiguió el papel de Mary Stone en Donna Reed Show. Eso lo cambió todo. Pasó de los papeles a tiempo parcial al estrellato a tiempo completo. La serie duró 191 episodios y Shelley participó en la mayoría de ellos. De repente ella era un ídolo adolescente. Ya no solo actuaba, se estaba convirtiendo en una figura cultural. Su casting en el programa no era típico. Cuando se presentó al casting, ya había cantado con Frank Sinatra y actuado en la televisión nacional. Eso no era normal para una niña de 14 años. Pero Shelley no era normal. Ella había estado trabajando desde que tenía 3 años. Su tía Nanette ya era famosa. Conocía la industria al dedillo.
Era joven, pero estaba lista. Detrás de escena, algo más profundo estaba sucediendo. Shelley y Donna Reed desarrollaron un estrecho vínculo. No eran solo coestrellas, era casi una familia. Shelley dijo más tarde que Donna era como una segunda madre. Donna la ayudó a crecer no solo como actriz, sino como persona. Un día Donna le dijo: «¿Por qué no me llamas Donna en lugar de señorita Reed?». Shelley se quedó de piedra. Criada en una escuela católica, estaba acostumbrada a la formalidad. Le llevó un tiempo acostumbrarse, pero demostró lo unidas que se habían vuelto. Shelley Faber nunca planeó convertirse en cantante, pero a finales de 1961, la cadena tenía otros planes. Decidieron que su personaje debía cantar en el programa, y Shelley no tuvo más remedio que aceptar. Así fue como acabó en una cabina de grabación asustada y rodeada de músicos de primera fila. Estaba junto a Darlene Love y las Blossoms, que eran verdaderas coristas. El guitarrista Glenn Campbell, el batería Hal Blaine y la bajista Carol Kaye tocaban detrás de ella. Legends incluso entonces. Shelley apenas podía creerlo. Ella admitió más tarde: «Nunca pude cantar». Los productores también lo sabían. Llenaron su voz de eco para cubrir sus debilidades, especialmente en la línea repetida, Johnny Angel. La canción se emitió en el programa a principios de 1962. Nadie esperaba mucho. Shelley ciertamente no lo hizo, pero algo salvaje sucedió. Unas semanas más tarde, el 7 de abril, Johnny Angel alcanzó el número 1 del Billboard Hot 100. Permaneció en la lista durante 15 semanas. También encabezó la lista Cashbox y alcanzó el número 1 en Canadá y Nueva Zelanda. Incluso en el Reino Unido, donde otro cantante ya la había versionado, la versión de Bavaris, alcanzó el número 41. Se vendieron más de 1 millón de copias. Ganó un disco de oro y todo, por alguien que nunca había querido cantar. Los críticos calificaron su voz de cálida, suave y recubierta de eco. Algunos incluso dijeron que su versión superaba a la de los profesionales por su dulzura e inocencia. No sonaba audaz o segura, pero tal vez por eso funcionó. La discográfica se apresuró a sacar otro single. En mayo de 1962, Johnny Loves Me fue lanzado. Fue escrita por Barry Mann y Cynthia Weil, y contaba la historia de la misma chica que finalmente ganaba el corazón de Johnny. No alcanzó las mismas cotas, pero llegó al número 21 en Billboard y al número 7 en la lista de canciones contemporáneas para adultos. En Canadá alcanzó el número 24. Shelley siguió con The Things We Did Last Summer, que llegó al número 46. Todas estas canciones se incluyeron en su segundo álbum del mismo título. No actuaba mucho en directo, algo habitual en aquella época para las estrellas de la televisión convertidas en cantantes. La mayoría de las apariciones fueron de sincronización de labios de todos modos. Sus productores mantuvieron el mismo sonido ensoñador suave empapado de eco. Las canciones estaban destinadas a los adolescentes y funcionaron. Su música no desafió las listas de éxitos durante mucho tiempo, pero permaneció en la memoria de los fans que la escucharon en su momento. Luego llegaron los álbumes. Shelley tenía un contrato con Colpix Records y debía publicar discos completos. El primero se llamaba Shelley y en 1963 sacó un tercer álbum titulado Teenage Triangle. Pero detrás de escena, ella quería salir. El horario era brutal. Hoy en día la mayoría de las series ruedan unos 22 episodios por temporada. The Donna Reed Show rodó 39 cada año durante 5 años seguidos. Shelley trabajó casi sin parar de los 14 a los 19 años e incluso tuvo que asistir a clases en el plató para poder seguir estudiando. Era una rutina de fábrica y dejaba poco espacio para la libertad adolescente. Después de 5 temporadas, Shelley hizo un movimiento audaz. Se fue. La razón oficial era ir a la universidad. Pero la verdad era más complicada. La habían empujado a una carrera musical que no quería. Estaba agotada. Su partida no fue fácil.
Regresó para 7 episodios más en temporadas posteriores, pero el daño ya estaba hecho. Durante los siguientes 4 años no pudo conseguir trabajo. Hollywood siguió adelante. Shelley esperó. Ella creía que el momento adecuado volvería a llegar, y finalmente así fue. Cuando Shelley Fares se presentó para rodar Girl Happy en 1965, solo llevaba 17 días casada. Su nuevo marido era el productor Lou Adler, pero fue Elvis Presley quien la recibió en el plató. Ella estaba nerviosa al principio, pero en el momento en que se conocieron, eso cambió. Shell dijo que era como si se conocieran de toda la vida. No de forma romántica, pero algo encajó. Elvis ya conocía su trabajo. La había visto en el show de Donna Reed y conocía su éxito Johnny Angel, que había sido número 1 en 1962. La hizo sentir cómoda desde el principio. Su química era obvia. Incluso el equipo lo notó. Los críticos dirían más tarde que su vibra dulce e inocente funcionaba perfectamente junto a Elvis. En Girl Happy interpretó a Valerie Frank, la hija de un mafioso de Chicago. Elvis fue contratado para cuidarla durante las vacaciones de primavera en Fort Lauderdale. Era una película ligera y divertida, pero era más que eso. Fue el comienzo de algo real entre ellos. No amor, sino una amistad que duraría 3 películas en 3 años. Al año siguiente volvieron a estar juntos en Spin Out, rodada entre el 21 de febrero y el 7 de abril de 1966. Shelley interpretó a Cynthia Fox Hook, una niña rica mimada, cuyo padre era propietario de una empresa de carreras. Esta vez el personaje de Elvis Mike McCoy tenía 3 intereses amorosos: Shelley Diane McBain y Deborah Wall-E. Eso podría haber hecho las cosas incómodas, pero no fue así. De hecho, Carl Betz, que había interpretado al padre de Shell en Donna Reed Show, volvió a ser su padre en Spin Out. Esa cara familiar ayudó a aliviar la tensión en el plató. La película fue un éxito entre los fans. Parte de ello fue la química entre Elvis y las mujeres. Las 3 aportaron algo único y ninguna de ellas destiñó junto a él. Elvis cobró $750,000 por la película, más el 40% de los beneficios. Esa cantidad de dinero demostraba lo poderoso que seguía siendo su nombre. Miembros de su mafia de Memphis dirían más tarde que Shelley era la única coprotagonista que podía igualar la energía de Anne Margaret. No era un pequeño cumplido. Anne Margaret había sido la favorita de Elvis. En 1967, cuando Clambake comenzó a filmarse, las cosas habían cambiado. Elvis había ganado peso de 170 lb a 200. Estaba disgustado con la dirección de su carrera. Los guiones eran cada vez peores, los papeles más predecibles. Un ejecutivo del estudio le ordenó adelgazar. Fue entonces cuando comenzó a usar pastillas para adelgazar que lo perseguirían durante años. En ese set, Shelley no era solo una coestrella, era una oyente, una confidente. Hablaban en privado durante horas en remolques y camerinos. Un día le contó algo que no había dicho a casi nadie, que iba a casarse con Priscilla Bolio. Cuando salió de la habitación y dijo a los demás, «Se lo he dicho», se quedaron estupefactos. Muchos de ellos ni siquiera lo sabían, pero él confiaba en Shelley. Clambake se convirtió en un punto de inflexión. La frustración de Elvis con las películas estaba hirviendo. Le habían comparado con James Dean en una ocasión, pero en lugar de papeles serios, se había quedado atascado haciendo guiones olvidables. Para entonces, Shelley no era solo una actriz a su lado. Ella era alguien que entendía al hombre real, alguien que veía las grietas detrás de la sonrisa. Aunque trabajaron tan estrechamente, su relación siguió siendo estrictamente platónica. No siempre fue así con Elvis y sus coprotagonistas. El coronel Tom Parker, manager de Elvis, a menudo fomentaba falsos romances para ayudar a vender entradas. Había funcionado con Anne Margaret en Viva Las Vegas y ayudó a impulsar su fama.
Pero Shelley y Elvis no jugaron ese juego. Ella dijo más tarde que su amistad era real y honesta. Él no tenía que actuar con ella. No había presión para ligar ni titulares que perseguir. Y quizá por eso confiaba tanto en ella. Años después, Shell recordaba aquella época con calidez y tristeza. Vio lo que la fama le había hecho. «Me duele lo que pasó con él», dijo. Sabía que había tomado algunas malas decisiones, pero también comprendía por qué había pasado de ser un chico de 19 años de Tupelo, Mississippi, a la mayor estrella del mundo, casi de la noche a la mañana. Recordó un momento en la cafetería MGM. Elvis asomó por la puerta y toda la sala corrió hacia él. «¿Cómo fue?», preguntó. «Ser ese chico y que te pase 100 veces más no tenía ninguna posibilidad. La presión, el aislamiento, las expectativas. Todo le iba minando». Shelley Fabares trabajaba en el mundo del espectáculo desde que tenía 3 años. Pero a finales de 1960, todo se detuvo de repente. Una vez dijo: «Me fui a la cama el martes, después de haber trabajado desde que tenía 3 años. Me levanté el miércoles por la mañana y no trabajé durante 4 años. No fue solo un periodo de sequía, fue una crisis profesional en toda regla. La imagen alegre que la había hecho famosa ya no encajaba con los nuevos tiempos. El público quería algo más profundo y más serio. Vietnam, la política y la rebelión estaban dando forma a la cultura pop. La dulce e inocente presencia de Shell en la pantalla no tenía ninguna oportunidad. Más tarde admitió que no se arriesgaba. Tenía miedo de reinventarse, de hacer algo audaz. «Debería haber sido más agresiva», dijo. Probablemente ese miedo le costó algunas grandes oportunidades, pero al final empezó a trabajar de nuevo poco a poco. Su regreso comenzó con un papel como invitada en la serie Manx. No era un papel importante, pero fue un paso adelante. Después siguió apareciendo en series como The Ghost and Mrs. Muir, Daniel Boone y Medical Center. Cada una de ellas le ayudó a reconstruir lo que casi había perdido. En 1968, justo en medio de toda esta lucha, protagonizó una película llamada A Time to Sing, con Hank Williams Jr. La película debía impulsar la carrera de ambos, pero no funcionó. Shelley interpretaba a Amy Carter y Hank a Grady Dodd, un joven granjero que se dedicaba a la música en contra de los deseos de su tío. La trama no tenía mucho sentido, y los críticos la destrozaron. Obtuvo un débil 5,4 sobre 10 en IMDb. Un crítico la calificó de trama idiota, en la que todos los personajes tomaban decisiones que no tenían sentido. Aunque fue producida por Sam Katzman, que tenía un historial de éxitos con películas para adolescentes, esta fracasó. No impresionó ni al público ni a la crítica. Durante estos años, Shelley aceptó cualquier papel que pudo conseguir. Saltaba de un papel de invitada a otro. Apareció en Lancer Bracken's World y The Interns. Tras su papel en Manx, apareció en Long Street and Loud, Owen Marshall Cates County y Love American Style. Pero por muchos papeles que interpretara Hollywood, seguía viéndola como Mary Stone, la adolescente del show de Donna Reed. Esa imagen la seguía como una sombra. Un papel destacado fue el que interpretó en 1974 en Rockford Files. Interpretó a Jolene Hyland, la esposa de un malversador que había robado más de $4 millones. Su personaje contrató a Jim Rockford para localizar $750,000 en sellos raros que su marido había comprado. Era un papel adulto con giros, traiciones y planes criminales. Por una vez, Shelley no era solo la chica buena. Ella era aguda, impulsada y en capas. Demostró que podía hacer papeles más maduros, pero Hollywood seguía encorsetándola. A principios de los 80, la carrera de Shell seguía avanzando, pero la vida entre bastidores estaba cambiando aún más. No se declaró en bancarrota, pero había indicios de estrés financiero. En 1983, aceptó un papel en una película para televisión llamada Memorial Day. Allí conoció a Mike Frell, el actor conocido de MASH.
Se enamoraron y se casaron en 1984. Poco después compraron una modesta casa en Sherman Oaks. Frell la llamó más tarde su casa de luna de miel. No era lujosa, pero era suya. Shelley Fabb nunca esperó que su vida cambiara en una simple convención de la CBS en 1982. Había pasado por un duro divorcio de Lou Adler. Mike Frell, también recién divorciado de Judy Frell, era otra cara conocida en el acto. Ya se habían visto una vez en 1970, pero entonces no significó nada. Esta vez algo encajó. Un café informal se convirtió en algo más profundo cuando Mike la invitó a ver su trabajo fotográfico. Un año después, durante una tranquila comida en un restaurante de comida sana de Topanga Canyon, Mike le propuso matrimonio. Shelley dijo que sí. Se casaron el 21 de agosto de 1984 en una pequeña ceremonia en casa de la tía de ella. Esa tía era la actriz Nanette Fabry. Los años que siguieron no fueron fáciles. Ambos tenían hijos de matrimonios anteriores. Ambos se estaban curando de viejas heridas, pero lo hicieron funcionar en silencio y con constancia. En 1989, Shelley consiguió el papel que redefiniría su carrera, Christine Armstrong, en La Diligencia. Fue una victoria sorpresa. Se habían presentado casi 200 mujeres. Muchas eran más jóvenes. Los ejecutivos de ABC no creían que encajara en el papel, pero el productor Barry Kemp insistió. Él creía que Shelley era la mezcla perfecta de aguda, divertida y fuerte. Estaba en lo cierto. Al principio, Coates no llamó mucho la atención. Estaba en el puesto 62. Shelley bromeó diciendo que solo 6 personas estaban mirando, pero entonces ABC la puso en antena después de Roseanne. Las audiencias se dispararon. De repente millones sintonizaban. En pantalla, Shelley y Craig T. Nelson parecían la pareja perfecta. Pero detrás de escena no siempre fue fácil. La actuación de Craig era impredecible. Shelley prefería el orden. Un día durante el episodio, 11 después de demasiadas repeticiones, tuvieron una larga charla en su camerino. Duró 2 horas. Despejaron el aire. A partir de ese momento su dinámica cambió. Su química en pantalla se hizo real. Sus personajes se casaron en el episodio 100 de la serie emitido en mayo de 1993. El éxito les siguió. Shelley obtuvo 2 nominaciones a los Emmy en 1993 y 1994, las únicas de su carrera adulta. Para alguien que había empezado a actuar a los 3 años y había protagonizado el Donna Reed Show, el reconocimiento llegó tarde, pero le sentó bien. La Young Artist Foundation incluso le concedió un premio a toda su carrera. Su trabajo más orgulloso ya no estaba detrás de ella. Pero justo cuando las cosas estaban en su mejor momento, todo cambió en 1994. Ese año Shelley se cayó por un agujero en el suelo de su casa durante unas reformas. La caída le destrozó todas las costillas del lado izquierdo. Tenía 50 años. El dolor era insoportable. La recuperación duró meses. Aún así, ella siguió trabajando en entrenador. En ese momento todo el mundo pensó que era solo un horrible accidente, pero algo peor se avecinaba. Después de la caída, sus médicos le hicieron pruebas rutinarias. Sus niveles de enzimas hepáticas eran peligrosamente altos. Nadie sabía por qué. Siguieron más pruebas, más confusión. Pasaron años antes de que los médicos finalmente le diagnosticaran hepatitis autoinmune. Su sistema inmunitario estaba atacando su hígado. Los medicamentos ayudaron durante un tiempo, pero el daño continuaba. Se sentía agotada todo el tiempo. A veces dormía 20 horas al día. Su marido Mike estaba preocupado. Shelley se mantenía fuerte en público, pero por dentro se estaba desmoronando. Entonces, a principios de 1999, estalló la crisis oculta. En casa sin previo aviso, Shell sufrió una hemorragia esofágica masiva.
Los vasos sanguíneos de su garganta estallaron. La llevaron de urgencia al Cedar Sinai. Los médicos le dijeron lo peor. Su hígado estaba fallando. La medicación ya no podía ayudarla. Solo un trasplante podría salvarla. En abril de 1999 entró en la lista de trasplantes. Durante los 22 meses siguientes, su vida fue un juego de espera. Cada día era incierto. Cada vez que sonaba su busca, tenía esperanzas. Pero muchas veces era un error. Cada falsa alarma la destrozaba. Se debilitaba. Aún así esperó. La llamada llegó justo después de la medianoche del 23 de octubre de 2000. Tras 22 largos y estresantes meses en la lista de trasplantes, Shelley Faber escuchó por fin las palabras que tanto había esperado. «Tenemos tu hígado». Era el doctor John Berlin al teléfono. Para Shelley y su marido, el actor Mike Ferrell, el momento no parecía real. Ya habían pasado por varias falsas alarmas. Cuando sonaba el busca del trasplante se equivocaban de número. Cada vez había sido aterrador. Shelley dijo una vez: «Sinceramente pensamos que moriríamos de estrés antes de que nos hicieran el trasplante». Cuando llegó la llamada de verdad, Shelley estaba muy mal. Apenas podía mantenerse despierta. No sentía dolor, dijo más tarde. Pero estaba tan cansada. Me despertaba sedienta e intentaba levantarme a por agua. Luego pensaba, no estoy más cansada que sedienta. Y volvía a dormir. En ese momento, Mike y ella se dieron cuenta de la gravedad del problema. Más de la mitad de las personas que esperan un trasplante de hígado no lo reciben a tiempo. Sus problemas médicos habían empezado años antes, y no de la forma que nadie esperaba. En 1994 Shelley se cayó por el suelo de su casa mientras estaba en obras. Se rompió todas las costillas del lado izquierdo. Durante unas pruebas rutinarias tras el accidente, los médicos notaron algo extraño. Su hígado estaba por las nubes. No podían explicar por qué. Durante años la medicina la mantuvo estable, aunque sus cifras seguían siendo demasiado altas. Entonces, a principios de 1999, sufrió una aterradora hemorragia esofágica. La llevaron de urgencia al centro médico Cedar Sinai. Ese fue el punto de inflexión. Los médicos le dijeron que la hemorragia se debía a una insuficiencia hepática. La medicación ya no era suficiente, y otra hemorragia podría ser fatal. Necesitaba un trasplante para sobrevivir. Finalmente, en octubre de 2000, se realizó la operación que le salvó la vida. Aunque los detalles exactos de la operación no son públicos, posteriormente se descubrió que la causa de su insuficiencia hepática era un trastorno autoinmunitario. Su recuperación no fue fácil. El cuerpo no se recupera rápidamente de una operación tan importante. Tuvo que reponer fuerzas, lidiar con una fatiga constante y cargar con el peso de todo lo que había pasado. Lo que la ayudó a superarlo fue Mike. Shelley lo llamaba su salvavidas. Estuvo presente en todas las citas con el médico. Ella dijo: «Él estuvo conmigo en cada paso del camino». Algunos matrimonios se desmoronan bajo esta presión. El suyo no, solo se fortaleció. Shelley dijo más tarde: «Nos hicimos más cercanos. No sé cómo podría haberlo superado sin él». Shelley nunca olvidó que el trasplante solo fue posible porque otra familia perdió a un ser querido. Una vez dijo que siempre fue consciente de que estaba viviendo un tiempo prestado. El peso había sido brutal. 22 meses llenos de miedo, incertidumbre y esperanza. Aunque no hablaba públicamente de su donante, sí lo hacía a menudo de su profunda gratitud. Los trasplantes de órganos conllevan emociones complicadas. Tú estás vivo, pero otra persona no. Esa realidad nunca la abandonó. La carga mental también era pesada. Aunque Shelley no hablaba públicamente del trastorno de estrés postraumático, los estudios demuestran que el 46% de los pacientes de trasplante de hígado sufren estrés grave después de la operación. Hasta un 45,8% sufre depresión. Muchos sienten una ansiedad que perdura mucho después de que se curen las cicatrices físicas.
Shelley admitió que la experiencia la cambió por completo. Aunque la vida ha vuelto a cierto grado de normalidad, dijo, «Soy una persona diferente. Lo que me importa y cómo veo la vida, todo ha cambiado». En 2003, 3 años después de su trasplante, había ganado distancia, pero los recuerdos y las emociones seguían ahí. «Estoy agradecida por mi vida, por mis médicos y por lo que he aprendido», dice. «Pero sobre todo estoy agradecida a mi marido». Aún así, a pesar de todo el crecimiento y la fuerza que encontró Shelley, fue sincera sobre el coste. No le desearía esta experiencia a nadie. Shelley Fabish no empezó como activista. Era una famosa actriz conocida por sus trabajos en televisión y cine. Pero todo cambió cuando el Alzheimer golpeó a su familia. A su madre Elsa se lo diagnosticaron a principios de los 80. Shelley no lo sabía al principio, pero su madre ya llevaba años donando discretamente a la investigación sobre el Alzheimer. Incluso le había dicho a la hermana de Shelley que si alguna vez contraía la enfermedad, preferiría quitarse la vida. Pero cuando los médicos la diagnosticaron, ya era demasiado tarde. No recordaba lo que había dicho. Elsa luchó contra el Alzheimer durante 9 largos años. En 1992, falleció. La pérdida golpeó duramente a Shelley, pero en lugar de apartarse, convirtió su dolor en un propósito. Desde 1988, antes incluso de que su madre muriera, ya había empezado a trabajar como voluntaria para la Asociación de Alzheimer. Mantuvo su compromiso. Se convirtió en una de sus portavoces nacionales. No se trataba solo de concienciar. Shelley quería un cambio. Y no se limitó a discursos o actos benéficos. Fue directamente a Washington. Entre 1998 y 2004, testificó 4 veces ante el Congreso. Habló del dolor de la necesidad de ayuda y de la importancia de financiar la investigación. No se contuvo. Sus palabras causaron impacto. Durante una audiencia en el Senado, en 2001, el senador Tom Harkin señaló su testimonio anterior como un punto de inflexión. Las cifras lo demuestran. El presupuesto de los NIH para la investigación del Alzheimer pasó de $38 millones en 1996 a 520 millones en 2001. Shelley siguió luchando. No utilizó su fama por la fama, sino para impulsar algo más grande. Una vez dijo, «Me encanta ser actriz, pero con el trabajo que estoy haciendo por el Alzheimer, siento que esto es lo que se supone que debo hacer en este planeta». Y lo decía en serio. Lo que empezó como una tragedia familiar se convirtió en la misión de su vida.